Recibimos, tal como fue anunciado, Eduardo Bergerí, director de redes inteligentes de UTE. Hola, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estábamos recordando que hace 2 eneros conversábamos también en este mismo espacio. Bueno, a ver, empecemos por ahí. ¿Cuánto se ha avanzado desde aquel enero 2016 a este enero 2018? A la fecha. Bueno, efectivamente se ha avanzado, porque se fue avanzando en varios frentes sobre los cuales ya estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Uno fue la ampliación de las exoneraciones fiscales sobre los vehículos eléctricos, en el que se ampliaron también a los vehículos utilitarios lo que llamamos la tasa global arancelaria, la tasa de importación de vehículos eléctricos. Por otro lado, se amplió la cantidad de taxis eléctricos que circulan en Montevideo, porque la Intendencia ha continuado con su política muy agresiva en ese sentido de lograr la introducción de una mayor cantidad de taxis eléctricos. Y bueno, y por otra parte, la UTE está desarrollando la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, una infraestructura en la vía pública, en conjunto con ANCAP, con Duxa, con el distribuidor de ANCAP. Se lo leí en alguna entrevista y quizás yo puedo prever la respuesta, pero mucha gente que puede no haberlas leído, que se esté recién interiorizando en esto. ¿Es tan así el futuro de la movilidad eléctrica? Dentro del horizonte previsible que tenemos nosotros hoy, pensamos que es la alternativa actualmente que existe. Es decir, que nosotros la vemos como que el futuro es eléctrico en todos los usos, además, que requieran energía, y en particular en que si se quiere es el más novedoso cuando se hablan de autos. Por supuesto que no es novedoso cuando uno piensa en el transporte público en los países europeos, por ejemplo, donde el tranvía y los trolley son parte de la imagen cotidiana de cualquier ciudad. Claro. Ahora, yo repasaba, por ejemplo, preparando la entrevista, no sé, en España se duplicó la venta de automóviles eléctricos, pero claro, son 13.000 autos, todavía es algo muy reducido del parque automotor a nivel mundial. Cuando se dice el futuro es eléctrico, ¿se puede determinar de cuánto tiempo? ¿Qué estamos hablando? ¿10, 15, 20 años? ¿O ya? En 2, 3 años podemos hablar de una penetración y un impacto mucho mayor de la movilidad eléctrica, los automóviles eléctricos, por ejemplo, aquí en el Uruguay. A ver, depende de varios factores. Evidentemente esto no puede hacerse de un día para el otro, pero sí puede haber factores aceleradores. Y en definitiva, si uno mira a nivel del mercado, de la oferta mundial en vehículos eléctricos, lo que se ve es que diariamente hay anuncios sobre que las grandes marcas están dedicando sus inversiones a la movilidad eléctrica, que a partir de tal año van a empezar a construir únicamente vehículos eléctricos, etc. Es decir, que por ese lado está claro que hay una movida muy importante y que se va acelerando. Después hay decisiones de países europeos que fijan al 2030 o al 2040 el hecho de que no se podrán fabricar más vehículos eléctricos en su territorio, etc., ¿no? Es decir, esa es una de las, uno de los aspectos que podemos ver. Por el otro lado, en el caso particular del Uruguay, lo que hay que ver es que somos un país que ha tenido un cambio en la matriz eléctrica, en la matriz de generación de electricidad, extremadamente notable, donde el Uruguay, que ha sido históricamente un país de energía renovable con la energía hidroeléctrica, fue perdiendo, digamos, de a poquito, a medida que crecía el consumo, esa capacidad, teniendo que sustituirlo por centrales térmicas. Pero hace ya unos años empezó una gran movida de introducción de nuevas tecnologías renovables, como son la energía eólica y la fotovoltaica, que han dado vuelta otra vez esa ecuación. Y en definitiva, Uruguay hoy es un país totalmente renovable. Es decir, cerramos el año 2017 con un consumo interno que fue eléctrico, de energía eléctrica, del 99% al menos, totalmente renovable. Entonces aquí tenemos una ocasión extremadamente interesante en la cual podemos entrar a sustituir
movilidad a combustión interna, es decir, que utiliza combustibles fósiles, por movilidad eléctrica, que en realidad no va a por los próximos 10 años no vamos a estar necesitando energías fósiles para producir electricidad. Nuestra compañera Mariana Sequeira hace algunos días en Telenoche hizo un muy interesante informe acerca de los costos. Uno tiene la impresión el automóvil eléctrico es muy caro. Y en realidad veíamos que en algunos modelos no es tan caro. Es decir, es competitivo con los precios de un automóvil de mercado y que no resulta ya inaccesible para toda aquella persona que esté pensando en comprarse un auto. O sea, si uno tiene $15.000 para gastar en un auto, puede gastarlo en un auto a combustión o puede gastarlo en un automóvil eléctrico. Si usted tuviera que inclinar a alguien, darle las ventajas de por qué optar por un automóvil eléctrico, sabiendo que el consumidor uruguayo, el uruguayo en sí es un poco, ¿no?, conservador, cuesta a veces dar el paso para romper a esas nuevas tecnologías y a esto que está recién empezando. ¿Qué le podría decir? A ver, aquí habría que separar en dos mundos esta temática. Una es la que yo creo que a la que usted se refiere, que es el uso del vehículo como vehículo particular en una familia. Ahí yo diría que los criterios de elección de un vehículo parten primero, obviamente, la capacidad económica de la persona que quiere comprar un auto, y a partir de ahí su decisión es básicamente irracional, es decir, que no se toman más estudios económicos, sino que se compra el auto en función de si le gusta o no a la persona. Entonces, en ese tema creo que es un poco más difícil el dar argumentos. Bueno, pero mire que, por ejemplo, mucha gente, más en estas horas que subió la nafta, está diciendo, no sé, en su momento estaba mucho más extendida la venta de autos a gasoil, sí. Que lo usaban los particulares, porque la diferencia de precio entre el gasoil y la nafta le permitía la ecuación a la persona de pensar, bueno, ¿por qué no? Si lo uso mucho. Entonces lo voy a contestar de otra manera. Yo diría que cualquier persona que circule en un vehículo más de 70, 80 kilómetros diarios, debería plantearse seriamente a comprarse un vehículo eléctrico. Y no solo un vehículo a un precio muy competitivo como al que usted se refería, sino a otros vehículos que parecen mucho más caros, pero que en definitiva, si se hace un uso intensivo del vehículo, termina al final siendo más barato. Entonces, a lo que yo me quería referir era al segundo mundo, que es el que nosotros más estudiamos, que es el del transporte público, los taxis y las flotas de empresa. Y en los cálculos que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión que acabo de dar. Es decir, que en definitiva hay muchas variables que entran en juego, pero para hacerlo simple acá en el marco de esta entrevista, yo diría eso. Es decir, si usted circula 80 kilómetros diarios, unos 300 días al año, es decir, como 24.000 kilómetros, lo que es una cantidad importante de kilómetros. Un auto familiar, digamos, circula 10, 12.000 kilómetros al año. Esto sería el doble. Si usted circula esa cantidad de kilómetros, tiene sí o sí que pensar en un vehículo eléctrico. Eso no hay duda. Por debajo de eso, ahí entran otras consideraciones y por supuesto que también lo recomiendo al que lo pueda hacer. No hay duda, el nivel de confort que tiene un vehículo eléctrico es superior al uno de combustión interna, no hace ruido, no contamina, uno contribuye en definitiva a no contaminar el medio ambiente. ¿Y el tema, por ejemplo, de la velocidad? En los vehículos que son justamente en la categoría que ya empiezan a ser considerados más caros, en definitiva, en comparación con su equivalente a combustión interna, son vehículos que circulan a 130 kilómetros por hora de máxima o más y está limitada electrónicamente. No es un problema de que no tienen capacidad de ir más rápido, simplemente que por una razón, por buscar preservar el sistema, el conjunto de la batería, digamos, se prefiere limitarlo a esa velocidad que parecería más que razonable actualmente en los vehículos. Que la ruta uno puede ir a 180. Exactamente. Entonces, en definitiva, es una limitación solamente impuesta, pero en definitiva se podría hasta levantar la limitación para el que quisiera hacer carreras en el autódromo. Ahora, por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa. Me dedico al reparto de insumos. Tal cual.
y tengo una camionetita, porque tengo una nomás, soy una empresa particular. Usted dice, ¿es negocio cambiarse al eléctrico? Sí, si anda más de 24.000 kilómetros anuales, es negocio. Y efectivamente es hacia donde ahora queremos tratar de ¿Y cuál es la relación, eso. por ejemplo, en cuanto al consumo? No sé, al gasto, de lo que yo gasto hoy en nafta, pongamos ese ejemplo de lo que usted menciona, los 24.000 kilómetros. La relación es 8 veces menos, más o menos. Es decir, es como si el litro de nafta costara, sí, o menos. A veces hay cálculos que dan 10 veces, todo depende además del tipo de tarifa que uno esté usando, pero en definitiva es como tener un litro de nafta a 5 pesos o a 4 pesos. Si uno hace el equivalente, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, si se andan muchos kilómetros, efectivamente uno empieza a ahorrar nafta, en definitiva, y ese ahorro es el que sirve para poder hacer esa mayor inversión en el vehículo. O sea, es como si, esa frase me pareció genial, es como si el litro de nafta costara 5 pesos. Para el vehículo eléctrico, el litro de nafta cuesta 5 pesos. Recientemente las autoridades inauguraron una red, la ruta eléctrica, que se le llama, entre Colonia y Punta del Este. Bueno, que además se dijo que se va a extender seguramente, ahí estamos viendo algunas imágenes, ya para mediados de año que pueda llegar al Chuy. Se ha hablado también de algún plazo para extenderlo en todo el territorio nacional. Habida cuenta de lo que usted mencionaba también, ¿no? Es parte de la infraestructura que tiene que dar el país. Si queremos desarrollar este tipo de tecnología, necesitamos tener unos cuantos puntos de recarga. En estos primeros días, ¿tienen una evaluación, una estimación de cómo ha funcionado, de la receptividad de la gente, si la gente la logra identificar? A ver, ¿usted se refiere al uso? Sí. En este momento no tengo datos, es decir, me vine sin preguntar pero está bien. ayer sobre el uso. Hay veces que lo llaman a uno, usted está metido en todo este tema. No, lo que puedo decir es que, bueno, con la inauguración que realizamos el 27 de diciembre, en el que se desarrolló un raid, ¿no? Yendo en autos eléctricos desde Colonia hasta Punta del Este, bueno, eso sirvió además para hacer una demostración del uso de esos puntos de recarga y mostrar el buen funcionamiento que tienen, digamos, porque es un sistema que está intercomunicado, en definitiva, porque los puntos de recarga no son, digamos, vulgares enchufes en donde uno va y se pone ahí, sino que son unos puntos que optimizan la carga del vehículo y que para poder usarlos hay que estar identificado, si no el aparato no se desbloquea. Y podemos verificar que, bueno, todo ese sistema están dando, los taxistas lo están usando tanto en el centro de recarga para taxis que inauguramos también a fines del año pasado, que está en la calle Juanico y Propios, y que con un sistema de tarjetitas de proximidad ellos pueden justamente acceder a estos puntos. Y cualquier usuario privado justamente que requiera ese tipo de tarjetas, basta con registrarse en UTE para poder hacer uso de la red de recarga. Aclaro que hasta el 21 de marzo está en uso libre, es decir, que es gratis, y en definitiva cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico con un toma corriente tipo 2, que es el que está normalizado en el Uruguay para vehículos eléctricos, puede pedirle al responsable de la estación de servicio que le habilite el punto de recarga para hacer su carga. No necesita tramitar la tarjeta previamente. Hasta el 21 de marzo no. A partir de ahí sí. ¿Y qué se tramita? ¿Las oficinas comerciales? Basta con que escriban a movilidad.eléctrica@ute.com.uy y ahí se hace la gestión. Bueno, ahí hay todo un tema, seguramente, ni bien empiecen a extenderse los vehículos eléctricos en el país, se va a hacer de mucho más fácil acceso, o sea, es como ir a una estación de servicio, es lo que necesita el vehículo para circular. Hablando de la extensión de los servicios, usted mencionaba el tema del transporte público. Sí. No sé, capaz que es una impresión mía, decíamos ahí, y se ve en el gráfico, lento desembarco en el Uruguay. ¿Se habían hecho como intentos, planes piloto de algunas unidades del transporte? Y, no sé, como que no termina de arrancar. ¿Tiene esa misma percepción de que quizás, por ejemplo, a nivel del ómnibus, se está demorando más de lo que se pensaba? Bueno, se podría tener esa percepción, efectivamente, pero yo diría que lo que hay que ver es el lado positivo de esto. Hay un ómnibus funcionando ya desde hace, ya me olvidé, pero más de un año y medio, ya no me acuerdo ya cuánto. Hasta donde sé,
a total satisfacción de la compañía que lo utiliza. Los pasajeros que lo toman también quedan gratamente sorprendidos y en definitiva hay acciones a nivel de gobierno en este caso en el cual se está buscando mediante fondos previstos a nivel internacional para el desarrollo de este tipo de iniciativas, se prevé justamente la financiación de más unidades de ómnibus para continuar esta sensibilización, digamos, a nivel de las compañías de transporte público. Así que efectivamente hay periodos en que la construcción de estos desarrollos toman tiempo, ¿no? Pero a partir del momento en que se llega a cierto nivel, ahí ya las cosas empiezan a fluir más rápido. Así que bueno, estamos todavía estamos ahí. En esa etapa de tema del convencimiento. ómnibus, estamos todavía, pero está por salir, digamos. Ahora, es eso entonces, se está buscando financiamiento para tratar de convencer a las empresas de que tengan más facilidad para acceder a las unidades y el desembolso no sea tan importante. Por un lado está eso y por otro lado a nivel de gobierno se están analizando otras alternativas, ya que se podría también ver que el fideicomiso sobre el gasoil, que es el que al que tienen derecho las unidades de transporte público y que de hecho son una subvención al boleto, digamos a nivel de toda la República Oriental del Uruguay, lo que se está analizando es la posibilidad de extenderlo a las unidades eléctricas. Si eso se hiciera, en el caso que resultara positiva la decisión, ese nivel de subvención que ya existe hoy a nivel del boleto podría permitir una difusión natural del ómnibus eléctrico en las empresas de ómnibus urbano al menos. Claro. O sea, si se extendiera el fideicomiso ese del gasoil al transporte eléctrico, como que la ecuación económica cerraría mucho más. Estaría dando, pero bueno, son temas complejos Sí, de hecho, a ver, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando sube el gasoil, como pasó, una de las preguntas automáticas que recibimos los periodistas es, bueno, sube el boleto y no está vinculado una cosa con otra por el tema del fideicomiso, que... Ahora, lo cierto es que si lo que dice usted, si el litro de nafta, en este caso, que es gasoil, cuesta 5 pesos, en algún momento de la carrera va a terminar saliendo más barato el transporte eléctrico que el transporte a combustión en el transporte público también. Digo, cuando tanto hablamos del tema de la ecuación de costos para el boleto, en algún momento tiene que redundar también en una reducción de... Sí, lo que hay que ver es que igual una unidad, un ómnibus, digamos, eléctricos, tiene una relación de costos con un ómnibus a gasoil que es de 1 a 3. Es decir, que evidentemente esa inversión... En este caso no es de 1 a 8, sino de 1 a 3. No, la inversión en el vehículo. Ah, en el vehículo. Que sería similar también en los otros vehículos, también en los más chicos, ¿no? Pero en definitiva, bueno, puede ser de 1 a 2 más bien en los otros vehículos. Pero lo que hay que ver es que en definitiva no es que las compañías de ómnibus no quieran utilizar ómnibus eléctricos, simplemente que es una inversión que es 3 veces mayor a la que ellos actualmente tienen. Entonces, evidentemente, hay que ver cómo cierra la ecuación. Los menores costos operativos hacen que cierre, pero si se mantiene la subvención que hay actualmente sobre el boleto. Entonces, bueno, eso es lo que se está estudiando a nivel de gobierno y bueno, ya se verá qué opina el gobierno en esto. Claro, pero está claro que en el mediano plazo, y ahí estamos hablando en el corto plazo, en el mediano plazo seguramente la reducción de costos, pasaremos de subsidiar el gasoil a subsidiar la compra de las unidades. Pero en algún momento se va a terminar de pagar las unidades y ahí... Puede haber varios mecanismos. Efectivamente, sí que se están estudiando mecanismos. Está claro. ¿Qué es lo que se viene? Ya estamos finalizando la entrevista. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué otra cosa se puede pensar que ustedes estén trabajando, que pueda llegar a incorporarse o avanzarse en esta materia? Movilidad eléctrica, sí, seguimos hablando siempre. Bueno, nosotros... Sí, debe ser más abarcativo redes inteligentes de es ¿no? Mucho más abarcativo, pero en definitiva este es un excelente buen nombre ejemplo. Eligieron para la dirección, ¿no? Sí, es el proyecto de redes inteligentes, sí, de UTE. ¿Y qué más abarca? Abarca la instalación de medidores inteligentes a nivel de los hogares, lo que nos va a permitir poder tener mejor información sobre el consumo, lo que nos va a permitir ofrecer mejores servicios a nivel de hogares, es decir, para desarrollar ciertos
nuevos usos o mejorar los usos actuales, entre otros el de la movilidad eléctrica justamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Bueno, ese es uno, deberíamos tener una entrevista solo para hablar de ese asunto, porque las veces que he conversado con Casaravilla, él insiste mucho en que no solamente el costo de la energía, sino cómo utilizamos la energía y ser más eficientes en la utilización de la energía es parte del desafío que tiene el país al corto plazo. Nuestro leitmotiv, digamos, si hablamos de proyectos de redes inteligentes, es eficiencia energética y es entonces cómo aprovechar mejor los recursos que tiene el país, logrando a nivel del cliente residencial ampliar el confort y los usos con los que puede utilizar la energía eléctrica. Entonces, bueno, en este proyecto también hablamos de proyectos de gestión de demanda. Hemos desarrollado un plan piloto sobre termotanques de agua caliente durante el año pasado, en donde hemos estado instalando unos dispositivos que permiten prender y apagar esos termotanques en función de diversos criterios. Y bueno, esos son temas que da para hablar un buen rato. Bueno, le vamos a hacer la entrevista. Ya me comprometí con Puntigliano a volver a conversar con usted, también me estoy comprometiendo. Hay cortita del termotanque, pues no sé si es mito o realidad. El tema de la... No apagues el calefón porque después cuando prende gasta el doble. ¿Es así? Bueno, depende, digamos, un calefón clase A, que esté bien aislado térmicamente, en realidad conviene dejarlo conectado las 24 horas porque en definitiva es el que prende, regula automáticamente con el termostato que tiene. Y lo que hemos podido constatar con los estudios que estuvimos haciendo el año pasado es que ese tipo de calefón solo prende cuando no se usa, digamos, prende 5 minutos por día para compensar pérdidas, lo que no es casi nada. Si usted lo apagara, probablemente el tiempo para volver a recuperar la energía perdida sería mayor. En los clase A. En los clase A. En los de clases inferiores, bueno, ahí efectivamente hemos estado viendo que puede haber soluciones parche, digamos, que serían la de decir, mire, préndalo una hora antes del momento en que lo vaya a utilizar, porque en definitiva pierde tanta energía durante el día que le va a salir más barato hacer eso. Pero justamente por eso estamos recomendando que la población compre calefones, termotanques clase A y que además opte por termotanques de 60 litros o más, para los cuales tienen un beneficio que le da UTE, pagándoles 1.000 pesos para cada compra de un termotanque. Pero por más que uno viva solo, si uno vive solo, ¿para qué necesita 60 litros? Digamos que es una forma económica de acumular energía y en definitiva, a nivel del desempeño de lo que puede ser el conjunto de la red eléctrica, es una forma más de almacenar energía. Las redes eléctricas históricamente no son capaces de almacenar. Nosotros somos una industria just in time, ¿no? Es decir, usted requiere energía, nosotros la producimos en ese instante. La manera de poder acumular sería típicamente poner baterías, que eso es lo que uno piensa enseguida, pero de hecho hay otros usos como el almacenamiento térmico, que cuando el uso final es térmico, que son muy útiles. Y en este país es muy útil justamente poder dominar o domesticar ese uso térmico que hacemos del agua caliente. Bueno, da para profundizar, va a quedar en otra oportunidad. De deberes se va a llevar para la próxima entrevista algunos tips de cómo fácilmente quien esté del otro lado pueda ya empezar a ahorrar energía o hacer un uso más eficiente, llamémosle así, para no llamarlo a ahorrar. Eduardo Bergerí, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias a usted. La pausa y seguimos con muchas más noticias.